que... Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, les voy a avisar que voy a hablar medio raro porque no quiero hacer, como dice la Katia, la gran Rafael, estoy con un problema del colegio y va a ser para celebrar. Puro. Es lo normal, es lo que hacen todos los niños. ¿Y quién toma una decisión tan radical sin sentirse atravesado por una culpa tremenda? Y lo cierto es que yo nunca imagino una situación así, nunca se me pasó por la cabeza que sacaríamos a nuestro hijo del colegio, menos a una niña como ella que lo que más amaba en el mundo era estudiar. Y nadie te explica qué hacer cuando tu hijo o tu hija deja de aprender en un aula que no tiene cómo sostenerla. Ni los manuales de crianza, ni los profesores, ni las autoridades, ni tampoco las políticas públicas. Pero lo único que yo tenía claro es que mantenerla en la escuela le estaba haciendo daño. Y créanme que no fue por falta de esfuerzo. Lo intentamos una vez, otra vez, otra vez. Nosotros, como papás, el colegio, los directivos, los profes. Pero yo no podía seguir mirando para otro lado. Yo no tomé esta decisión porque quise desafiar al colegio, tampoco porque creyera que sabía más que los profesores. Lo hice porque en Chile no existe un marco legal que proteja a los estudiantes con altas capacidades y que asegure respuestas pertinentes y oportunas, como dice la ley, que estén ajustadas a sus necesidades. Esa es mi hija. El verano previo a que la sacáramos del colegio. Yo habitualmente no la muestro, no, si estás mirando, perdón, si es que no nos puso una ley que la reconozca, ni a ella ni a otros niños que son como ella también. Y sin ese reconocimiento todo depende de voluntades individuales, de coincidencias, de buena disposición o de la ausencia de todo esto. Ese día entendí que no estaba eligiendo entre colegio y educación en casa, estaba eligiendo entre su salud integral y un sistema que no sabía responder. Estaba eligiendo entre maltrato y soledad, entre no encajar y abrirse camino sola a pulmón. Luego supe que no era solo nuestra historia. Conocí a muchas familias, muchas más de las que imaginé. Madres o padres a los que les dijeron: su hijo es brillante, pero interrumpe demasiado. Tiene 20 anotaciones negativas en el primer semestre. Padres que pidieron adecuaciones curriculares y solo recibieron silencio como respuesta. Niños que escondían sus cuadernos, por ejemplo. Niñas que escondían sus cuadernos de astronomía porque no querían ser la nerd, porque le decían sabionda. Adolescentes, por ejemplo, que necesitaban por recomendación médica adelantar un curso y la respuesta es: no hay protocolos, la ley no lo permite. Y estos no son casos aislados. Es la expresión de una cultura educativa que mira la diferencia solo desde el déficit, que sospecha del talento y que teme a todo aquello que no sabe abordar. Y todas las familias que hemos pasado por esto nos preguntamos lo mismo: ¿es culpa mía? Y yo les digo: no, nunca es culpa de las familias. Es una consecuencia directa de un vacío legal y también de un problema cultural. El marco legal que no existe y que urge construir. Es cierto que nuestro país reconoce la diversidad en cada nivel: la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, decretos y orientaciones. Pero en la práctica seguimos interpretándolo siempre desde el déficit. Los decretos 170, 83 y 67 fueron muy valiosos en su momento, pero tienen más de 10, 15, casi 20 años y siguen prácticamente sin actualización. Mi hija ya salió del sistema escolar, hoy está en la universidad y la normativa sigue igual. Lo poco que avanza, avanza muy lento, mucho más lento que las necesidades reales. Y mientras no haya una ley que reconozca explícitamente a los estudiantes con altas capacidades, todo va a seguir dependiendo del azar, del colegio que te toque, del sostenedor que tenga la voluntad, del equipo que logre comprender, presupuestos que alcancen, ¿cierto? O de ese profesor o profesora que quiera intentarlo y que son realmente los que marcan la diferencia. Así que, lamentablemente, lo que debería ser un derecho se transforma en un privilegio.
Y cuando llegan a la universidad, ¿qué pasa? Uno podría pensar que en la educación superior las cosas mejoran. Más autonomía, más libertad, más especialización, pero ocurre lo contrario. La libertad de cátedra deja aún más expuestos a los estudiantes. Cada profesor decide cómo evalúa, cómo adapta, si es que adapta, cómo acompaña. No hay estándares, no hay lineamientos, no hay resguardos. Y paradójicamente, tampoco hay una conversación real y profunda sobre la salud mental de este grupo. Como si al cumplir 18 años todos los problemas desaparecieran, mágicamente. El impacto emocional es lo que casi nunca se nombra. Esto no es un asunto académico, es un asunto humano. En mi hija y en otras tantas personas hubo ansiedad, angustia, depresión, sensación de no pertenecer, sobreexigencia, agotamiento emocional. Y la familia también se afecta. Los hermanos, las dinámicas del hogar, la energía cotidiana, los presupuestos, todo se reorganiza para compensar lo que la escuela no puede entregar. Y a veces seguimos las familias pensando que somos nosotras las que estamos fallando. Y yo insisto, es el sistema el que nos está fallando a nosotros. Porque necesitamos un cambio cultural que requiere algo más que decretos. Podemos ajustar normativas, actualizar decretos, corregir incisos, pero no basta. Se necesita un cambio cultural profundo, una comprensión real de que la equidad no es quitarle al que más puede. Tampoco es uniformar para abajo, ni desconfiar del talento. Necesitamos un país que entienda que atender la diversidad no es un favor, ni una excepción, ni una concesión. Es la esencia misma de la educación. Y para eso se necesita voluntad política, clara, decidida, sostenida en el tiempo, porque ninguna familia debería enfrentarse a esa decisión. La buena noticia es que mi historia no terminó ese día que yo retiré a mi hija del colegio. En realidad fue el día que algo se encendió en mí. Porque sacar a mi hija del sistema escolar, esa decisión que me hizo sentir la peor mamá del mundo, también me reveló con una claridad brutal que si yo no hacía algo, las cosas no iban a cambiar. Y entendí que no bastaba con acompañar a mi hija, como dijo Tamara, no es una historia personal. Había que intentar transformar el sistema que la había dejado sin respuestas. Y no fui la única en pensarlo. Conocí a madres que, como yo, estaban cansadas de golpear puertas que no se abrían. Teníamos miedo, pero también determinación. Y fue con ellas que en el 2019 presentamos nuestro primer proyecto de ley, 2019, en el Senado. Éramos pocas, sin redes, acá está. Eso fue un primer intento. No teníamos estructura, solamente teníamos una convicción enorme. Pero este gesto pequeñito, temerario, lleno de intuición además, fue una semilla de lo que después se convirtió en nuestra fundación. Con los años crecimos, nos articulamos mejor, se sumaron académicas, investigadoras, especialistas que creyeron en este propósito, que creían desde hacía tiempo, pero se sumaron a esta lucha legislativa y pusieron su tiempo, su prestigio, su fuerza. Y así fue como en el 2024 presentamos un segundo proyecto de ley, que es el que ahora sí está avanzando. Estamos mucho más preparadas, con redes amplias, con legitimidad técnica y con una comunidad detrás. Antes de eso, incluso estuvimos presentes en todos los procesos constituyentes. Yo digo todos como si fueran muchos, porque fueron 2 que parecieron eternos, porque entendíamos que además la discusión tenía que llegar a todos los niveles del Estado. Y ahí está nuestro proyecto de ley, nuestra moción. Y si algo nos caracteriza es que no tenemos miedo a tocar puertas. Aquí me adelanté, pero ¿dónde está la foto? Le escribimos una carta al presidente y maravillosamente nos respondió. Lo derivó al Mineduc y fue el propio ministro de Educación el que decidió recibirnos personalmente, no con intermediarios, no con asesores. Dijo, de hecho adelantó la reunión porque teníamos que presentarnos al Congreso, dijo, no, yo las voy a recibir, ¿cierto, Katia? Y ahí partimos. Nos escucharon
de verdad nos escucharon y no negaron la urgencia, no negaron la realidad. Solo discrepamos en cómo vamos a atender a estos niños. Y para nosotros eso es una gran ventana abierta en un muro que de verdad parecía infranqueable. Y ese encuentro permitió algo que nunca nos imaginamos al principio. Fuimos considerados en las mesas de expertos para las modificaciones del decreto 170 y 230. El 230 es el que regula a los programas de talento, que son fundamentales porque son en este momento los únicos espacios creados con el propósito específico de acoger, de atender, de acompañar a los niños con altas capacidades. Y es el único ámbito donde ellos se sienten intelectualmente comprendidos, pero también emocionalmente comprendidos. En el decreto 83 no fuimos incluidos, pero todavía tenemos la esperanza de que nuestras ideas lleguen ahí también. Y no hemos estado solas, hemos tejido alianzas con organizaciones de inclusión y neurodivergencia de distintas regiones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, aquí estoy viendo alguna de las representantes, con una mesa de trabajo de organizaciones de autismo, porque entendemos que los cambios reales nacen desde las familias, desde de quienes viven las brechas en carne propia. Hoy lo digo con humor, pero también con orgullo. Casi tengo una carpa en la puerta del Congreso y en mi celular tengo guardados los números de diputados y senadores de todos los colores que jamás creí que iba a contactar. Pero no es que yo sea una persona importante, sino que nuestros hijos son personas importantes. Y esto es perseverancia, es persistencia y es certeza de que este trabajo es necesario y es urgente. Y no vamos a parar hasta que la ley sea una realidad, porque ninguna madre merece sentirse la peor del mundo por intentar que su hijo aprenda, crezca y sea feliz. Y la responsabilidad no puede seguir recayendo en decisiones individuales ni en sacrificios silenciosos. Una sociedad que cuida su talento es una sociedad que entiende que la diversidad es una oportunidad y corresponde que el Estado lo haga posible. Muchas gracias.